Ricardo, mi hijo no le dedica el tiempo suficiente. Ha llegado este primer trimestre y cada tarde no le dedica el tiempo necesario para estudiar. Muchas veces me tengo que poner con él y buscamos ese tiempo que necesita todos los días para dedicárselo a los estudios. Pero, ¿cuál es el tiempo necesario? Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y me puedes seguir en Instagram, Ricardo Díaz Coaching Educativo. Además, te puedes suscribir en este canal porque más del 80% de personas que estáis viendo estos vídeos no estáis suscritos. Así que para el vídeo, dale al botón de suscribirte y dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un vídeo. En este vídeo vamos a ver el motivo por el que tu hijo, o responder esas preguntas de por qué tu hijo no le dedica el tiempo necesario al estudio. Vamos a identificar 3 preguntas para buscar claridad e intentar ajustar el tiempo que le tiene que dedicar tu hijo a sus estudios. Así que quédate porque la última pregunta es la más importante, que te va a enfocar y dar claridad para saber cuánto tiempo necesita estudiar cada tarde tu hijo con los estudios. Por tanto, la primera pregunta para saber cuál es el tiempo necesario va a ser esa: ¿cuál es el tiempo necesario que necesita un estudiante cada tarde cuando tiene que estudiar? Y esto es una gran pregunta en la que depende de cada tipo de alumnado, depende de cuántas actividades tiene por la tarde, depende de si estudia en casa, si estudia fuera, si estudia en un sitio común de la casa donde hay mucho ruido. Como norma general y como normas básicas que tenemos que establecer es que, dependiendo la etapa escolar en la que esté el estudiante, va a depender menos a más tiempo de estudio. ¿Cómo puede ser aterrizado esto? Pues en la etapa de primaria, por norma general, el tiempo de estudio que vas a dedicar en los distintos ciclos, que hay 3, el de primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto, va a ser corto, es decir, poco tiempo de concentración, repetido 1 o 2 veces, no mucho más. Y el tiempo de estudio tiene que ser poco, porque esa concentración la vamos a ir trabajando para que en un futuro consiga tener más concentración tu hijo. Por tanto, ¿cuál es el tiempo necesario que tiene que estudiar tu hijo por las tardes si está en primaria o secundaria? Pues el tiempo lo va a establecer él, dependiendo de esa franja que te estoy comentando, pero lo importante es que establezcas tiempos cortos, de 10, 15, 20, 25 minutos, pero no más. No te aconsejo que tu hijo tenga que dedicarle más de ese tiempo de concentración. Lo podemos repetir varias veces a lo largo de esa tarde, pero también es importante que ajustes ese tiempo en función de la demanda de exámenes o trabajos, porque necesitamos generar adherencia y ese hábito constante para todo el curso. Por tanto, es importante que no le digas a tu hijo ese mensaje vago de estudia muchas horas, quiero que estudies todas las asignaturas, que repase lo que has visto en clase de todas las asignaturas. Eso no tiene sentido. Enfoca el mensaje en poco pero bien organizado, y sobre todo enfócalo en tiempo corto. Y si tu hijo está en primaria, dedícale menos tiempo. Si está en secundaria, un poquito más, pero ve entrenando esa concentración. Si estamos en periodos de mucha exigencia, como puede ser cursos altos de la ESO o incluso bachiller, o si estás viendo este vídeo y eres universitario, ese tiempo de concentración va a ser un poco más alto. Vamos a buscar franjas de 35, 40, 45 minutos, y en estudiantes muy avanzados podemos trabajar hasta franjas de 45, 50 minutos. Pero es más, yo soy mucho más partidario de tiempos más cortos repetidos en ciclos con descansos. Aquí tendríamos cuál es el tiempo necesario para cada estudiante, pero siempre digo, enfócalo un poco dependiendo del nivel en el que esté tu hijo. Segunda pregunta que también es importante, y es cómo tiene que ser ese tiempo necesario. Y cuando me llegáis preguntando cómo tiene que ser ese tiempo necesario, pues ese tiempo de estudio necesario tiene que ser un lugar tranquilo, concentrado, en el que sea un momento de paz dentro de esa concentración que requiere el estudio. Es como el ejemplo de tú tienes que leerte un libro y te vas a leerlo a la parada del metro, a la parada del autobús, en un sitio donde hay mucho ruido. ¿Y qué pasa que ese tiempo de lectura que tú estás aprovechando? Que lo normal es que no estés muy concentrado y lo que te estás leyendo te va a costar retenerlo más. Tienes que ir más despacio y, por tanto, va a ser de peor calidad. Por tanto, ¿cómo tiene que ser ese tiempo de estudio necesario? Pues tiene que ser un tiempo
de calidad, un tiempo de concentración, un tiempo en el que se respete esa armonía de la casa, se respete que no haya ruidos, no haya televisiones, no haya portazos, no haya golpes, que haya un ambiente lo más tranquilo posible y sobre todo que entendamos que el tiempo de estudio al final es ese trabajo que tienen que hacer los estudiantes, porque en esa etapa de los estudios es su labor de sacar los estudios y es su trabajo. Por tanto, ¿cómo tiene que ser ese tiempo de estudio? Pues siempre digo, en un lugar tranquilo, un lugar recogido, un lugar en el que sea agradable estar, pudiendo estudiar y estar en un lugar tranquilo y sobre todo que se respete y que se sienta apoyado. Entonces, quédate con ese punto de cómo tiene que ser ese tiempo necesario. Pues un tiempo de tranquilidad, un tiempo de encontrarse, que no haya discusiones, que no haya gritos, que se sienta acompañado y arropado. Por tanto, anima a tu hijo a estudiar con mensajes positivos. No le regañes y cuida mucho el mensaje con el que le dices las cosas. Evita el no en los mensajes y hazle ver cuando se equivoque, hazle ver, pero apóyale cuando hace un buen trabajo pese a que nos caigamos en un examen. Y por último, ¿cada cuánto tiene que dedicarle el tiempo necesario al estudio? Porque muchas veces me decís, ya Ricardo, pero mi hijo no le dedica ese tiempo necesario, pero tampoco sé cada cuánto hay que dedicarle el tiempo de estudio o cada cuánto hay que dedicarle ese tiempo de estudio necesario. Pues los estudios pagan a largo plazo. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que dedicarle ese tiempo de estudio? Pues es una grandísima pregunta. Y esto va a depender de lo que tú quieras que sea fácil en la etapa educativa en tu hijo. Es decir, lo vas a entender muy fácil. Si tú no coges el coche durante mucho tiempo, lo normal es que pierdas la habilidad de conducir y no tengas esa capacidad de poder hacer mejor las curvas, apurar más la frenada porque controlas más la distancia. Esto pasa igual con montar en bici. No se te olvida del todo, pero no tienes todas esas habilidades. Pues estudiar es exactamente lo mismo. Para estudiar y para tener ese tiempo necesario, pues vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Cómo podemos hacer esto a lo largo del tiempo? Pues buscando el estudio como una especie de juego, como una especie de tiempo de tranquilidad en el que los resultados también vayan llegando para que veamos ese compromiso. Y sobre todo, ¿cada cuánto tiene que dedicarle el tiempo necesario? Pues yo siempre digo que desde septiembre hasta junio todo el curso escolar se tiene que estudiar. Hay tiempos en los que me vais a decir que tenemos vacaciones, Semanas Santas, Navidad o incluso el verano. Tenemos que enfocarlo como tiempo en el que se va a descansar de estudiar contenidos que aparecen en un libro, pero tenemos que enfocarlo en tiempo de lectura, tiempo de calidad, aplicando muchas estrategias que compartes a la hora de estudiar. Por tanto, si te tuviera que dar una respuesta a cada cuánto tiene que dedicarle el tiempo necesario de estudio, te diría que todos los días establece un tiempo para crear ese hábito ganador. Ese hábito que te permita a ti salir de la ecuación y que no tengas que estar todas las tardes del curso diciéndole a tu hijo que estudie. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues contestando a esas preguntas que te he ido dando las respuestas en el vídeo anterior. Así que en cada pregunta que te he ido contestando, que han sido 3, para el vídeo, toma nota y ve aplicando día a día, porque lo importante es que tu hijo vaya aplicando todos los días, porque los hábitos de estudio dan los resultados con el paso del tiempo. Si te ha gustado este vídeo, familias, dale a me gusta, compártelo con aquella persona a la que le pueda interesar. Y si te ha gustado, suscríbete al canal, porque más del 80% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, familias.